Ya se lo contábamos, polémica ha generado la nueva modificación a la Ordenanza General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Esto porque la medida facilitaría la construcción de proyectos inmobiliarios en zonas verdes y también de centros comerciales en áreas residenciales. Por ejemplo, queremos conocer qué implica esta nueva Ordenanza de Urbanismo y para eso nos acompaña a esta hora el presidente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Grey. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile para explicarnos algo que aparece primero como técnico, que no sabemos si todo el mundo lo comprende bien, y qué es lo que implica este cambio en la ordenanza a nivel ministerial, que de acuerdo a lo que nosotros entendemos va a permitir una serie de construcciones en calles que no serían las, digamos, lo que conocemos hasta ahora como avenidas principales, y que se ve también, se levantan suspicacias, lo hablábamos antes de entrar a la entrevista. Esta es una modificación hecha a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es una ordenanza nacional que se aplica en todo el territorio, y que decía básicamente que edificios de equipamiento, y se entiende por equipamiento edificios de una cierta envergadura y de uso público, colectivo, puede ser equipamiento deportivo, hospitalario, edificios de oficina o centros comerciales de un cierto tamaño, como podría finalmente ser un mall. Antes debían estar localizados frente a vías, ¿no?, de un tamaño proporcional, adecuado al tamaño del equipamiento. Y ahora, en cambio, este equipamiento podría ser construido hasta a 300 metros de distancia de una vía principal. Debo aclarar, porque ha habido confusión al respecto, que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no impide que los gobiernos locales, es decir, las municipalidades con sus respectivos planes reguladores, ¿no?, tengan normas específicas en sus comunas donde permitan o impidan la construcción de... O sea, el plan regulador de una comuna X puede ser muchísimo más restrictivo que la ordenanza general. Puede ser más restrictivo. Y llegamos aquí inmediatamente al fondo del asunto, porque hay que desestimar especulaciones que se han hecho con respecto a la fecha del decreto. Porque este decreto sale el 12 de diciembre. Sí, pero yo realmente opino que tenemos que desestimar eso, porque la verdad es que formular un decreto de esta naturaleza toma un larguísimo tiempo. O sea, será un año de trabajo que tiene el Ministerio en esto, y no es que la cosa se pueda hacer de la noche a la mañana o decidirse en pocas semanas. Bueno, pero decía que llegábamos al fondo del asunto, y el fondo del asunto es que muchas comunas urbanas de Chile tienen planes reguladores anticuados y en todo caso tienen una institucionalidad muy débil, tienen pocos recursos humanos. Esto es una constante en ciudades pequeñas y en comunas más pobres de todo Chile, de manera que nada garantiza que los planes reguladores existentes puedan realmente enfrentar el nuevo escenario más liberal, ¿no?, que propone este decreto. En definitiva, ¿podría beneficiar a la comunidad? Porque en una primera vista uno dice, claro, van a construir un mall en una calle de un barrio residencial y eso a nadie le suena positivo. ¿Se puede hacer una segunda lectura? Yo no hago una segunda lectura en el sentido de que construir edificios de un tamaño indeseable en medio de barrios residenciales no me parece que sea francamente un beneficio. Otra cosa es decir que un plan regulador de una comuna localiza o garantiza que ciertos edificios, equipamientos, comercios, servicios, en fin, se pongan a lo largo de vías donde va a ser fácil entrar y salir en auto, donde en caso de un estadio entran y salen algunos decenas de miles de personas al mismo tiempo, etcétera. Sebastián, ¿a quién beneficia básicamente esta ordenanza? Bueno, hay dos versiones, obviamente. El Ministerio trata de demostrar que con esto se integrarían mejor los barrios, y nosotros francamente no logramos comprender el fondo de ese argumento, y más bien lo que nosotros vemos, y que es la razón por la que nosotros nos hemos empecinado en denunciar esto y llevarlo hasta adelante, lo que vemos es que se abre un escenario de especulación, se acaba la certidumbre con respecto al destino de los barrios,
Emplazar cualquier cosa a 3 cuadras de una avenida principal, evidentemente que un gestor inmobiliario lo va a encontrar más atractivo, porque seguramente que el valor del suelo a 3 cuadras va a ser más conveniente, más interesante que en una avenida principal. No se habla, junto con este decreto, de las consecuencias que tendría en la realidad convertir calles que eran vecinales, por el solo efecto de poner estos nuevos edificios digamos, en calles en que las propiedades se convierten en otra cosa, interrumpiendo, por así decirlo, transformando de una manera poco pensada, ¿no?, el destino de estos barrios. ¿Una ordenanza poco feliz a tu juicio? Es una ordenanza, en nuestra opinión, peligrosa para la planificación de barrios y ciudades, ¿no? Para el desarrollo, debí decir, en vez de planificación, de ciudades y barrios. ¿Es un traje a la medida para algunos proyectos? Yo no puedo asegurar eso. Sin embargo, no se pueden evitar suspicacias cuando uno se da cuenta que un decreto de esta naturaleza allanaría el camino a obstáculos que hoy día existen legalmente para casos tan desafortunados como el mall en la ciudad de Castro. Se alega contra ese mall, el mall de Castro, justamente que no estaba enfrentando una vía principal. Ahora han hecho una serie de operaciones de última hora para tratar de resolver eso. El mall Barón, efectivamente. Pero yo, francamente... Patricio Germán estuvo acá durante la tarde y él denunciaba precisamente que esto estaba hecho a la medida para este tipo de proyectos, pero también para este proyecto inmobiliario dentro del Club de Golf Los Leones, que busca... construir varios edificios, un hotel de lujo, y que eso también beneficiaría una ordenanza como esta, donde hay varios millones de dólares implicados. Como dije, yo no pienso que haya motivaciones respecto a proyectos o negocios, finalmente, digámoslo así, puntuales. Yo realmente creo que lo que aquí ha ocurrido, y me parece en ese sentido tremendamente positivo, ¿no?, ha ocurrido que se ha puesto a la luz del día una pugna entre dos visiones filosóficas distintas, muy distintas, sobre el desarrollo urbano, el destino de nuestras ciudades y cómo estimular el negocio inmobiliario al interior de las ciudades. Nosotros creemos, y en eso nos hacemos eco de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que fue promulgada por el gobierno del presidente Piñera, y que es una política en la que todos los sectores transversalmente están de acuerdo en que ha sido un gran logro de la institucionalidad chilena. Comulgamos con la política en el sentido de que el desarrollo urbano, el diseño y la planificación son problemas integrados en que tienen que participar distintas disciplinas y sentarse a la mesa y conversar y discutir y ponerse de acuerdo en cómo se hacen las cosas. En la misma línea tiene que haber consulta permanente a los actores involucrados, otros actores, en este caso, por ejemplo, alcaldes de comunas que tienen mucho que decir con respecto a sus propios planes reguladores. Exactamente, eso es lo que te quería preguntar. ¿Ustedes están por paralizar esta ordenanza? El ahora senador electo Carlos Montes ha ido en esa línea, que se debería paralizar esta ordenanza, o dejarlo también al libre arbitrio de cada una de las comunas, porque más bien depende de las comunas si se adaptan o no a esta ordenanza general. No, nosotros digo, el Colegio de Arquitectos, ¿sí? Tenemos la postura de que se debe anular este decreto, se debe francamente volver a la situación anterior. Se debe anular este decreto porque es un decreto permisivo, y el problema que hay en Chile, que ha habido por muchos años, es que ahí donde hay leyes y reglamentos permisivos, por ahí entran de una manera bastante penosa, digamos, intereses privados que se amañan para encontrar los resquicios para hacer ciertas obras que están en el filo, pero en el filo de la legalidad y de la legitimidad. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso para pedir esta anulación de esta ordenanza?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer a estas alturas una solicitud formal al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para, digamos, que se anule el decreto. Eso, ellos tendrán que responder y decirnos cómo es desde la institucionalidad el paso siguiente. ¿Y esto en un cambio de gobierno se ve más difícil? No lo sé, yo creo que los tiempos juegan un poco en contra. Me parece importante que esto haya salido al debate público, debate que obviamente debió haber ocurrido antes de haber diseñado el decreto y no después, pero aquí estamos, es nuestro rol por lo demás. Estoy en esto no solo, sino más bien acompañado de muchas personas, son muchos arquitectos y del mundo académico, decanos de facultades y ciudadanos que nos acompañan, digamos, en la alarma que ha, digamos, surgido a través de esta noticia. ¿Te llama la atención la fecha, 12 de diciembre, esta ordenanza a 3 meses del término del gobierno? No, como dije antes, yo entiendo y creo, francamente, que estos procesos toman un muy largo tiempo y que la oportunidad, al momento en que, digamos, salen de la Contraloría, es algo que escapa un poco del control de las autoridades que los diseñan. Yo en eso no hago un juicio de ningún tipo. Sebastián Grey, presidente del Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias por estar aquí en CNN explicándonos un poco de qué se trata esta ordenanza, cuáles son los pasos a seguir, lo que se viene en adelante en materia de esta discusión que recién conocimos a fin de año con las cartas que aparecieron en los diarios. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde.